para poder conversar sobre este primer tema, los elementos de la relación de trabajo, específicamente temas bien interesantes sobre la subordinación y la prestación personal del servicio. Permíteme aquí en un momento. Aquí está. Sí se puede visualizar, maestro. Ok, muchas gracias. Bueno, muy buenas noches con todos. Para mí es un gusto nuevamente el poder compartir con ustedes, con la familia Udeápolis. De hecho, es la primera vez que puedo estar aquí en esta plataforma y la verdad que me siento bastante contento. Mi nombre es José Martín Morales Casosol. Soy abogado por la Universidad Nacional de Trujillo. Como decía Ryder, tengo una especialidad en Derecho del Trabajo y la Seguridad Social por la Pontificia Universidad Católica del Perú y la maestría por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Actualmente me desempeño como gerente senior del área laboral de Ernst & Young, que es una consultora internacional, y justamente uno de los servicios especializados que brinda es la asesoría en el ámbito del derecho laboral. ¿Qué es lo que vamos a compartir hoy día? Brevemente, porque de hecho que el tema es bastante amplio, vamos a tratar de ver, verificar y de abordar la mayor cantidad de conceptos que tengamos con relación a los elementos de la relación de trabajo. Pero antes de entrar a manera introductoria, deberíamos señalar qué es el contrato de trabajo, que es justamente aquel contrato por medio del cual existe una prestación, un trabajo humano que es productivo, ¿no? Por cuenta ajena, libre y subordinado. Los tipos de trabajo que existen, tenemos justamente el que es productivo y el que es no productivo. Y dentro del trabajo productivo tenemos al que es por cuenta ajena, cuando yo pongo mi fuerza de trabajo a favor de un tercero, en este caso un empleador, un empresario, o por cuenta propia, cuando simplemente yo no rindo cuentas a nadie, no estoy subordinado a nadie, sino que tengo un trabajo productivo por cuenta propia, ¿no? Cuando es por cuenta ajena, puede ser libre o forzoso, lo cual está prohibido, ¿no? Pero existe también esta clase de trabajo forzoso. Y existe el trabajo subordinado o el trabajo autónomo. Hablamos del trabajo subordinado cuando se trata propiamente de un trabajo dentro de un marco de un contrato de trabajo. Y autónomo es cuando yo brindo un servicio por cuenta ajena, es decir, para un tercero de manera libre, pero a quien yo no estoy subordinado. Es decir, no recibo una indicación, no recibo una dirección, la forma en cómo debo prestar el servicio va a depender exclusivamente de mí. Yo no le voy a rendir cuenta a nadie. Ese es el trabajo autónomo por cuenta ajena. Y bueno, justamente el tipo del trabajo del que se ocupa el derecho laboral es el trabajo, lo que está resaltado, humano, productivo, por cuenta ajena, libre y subordinado. Esto era lo que decía el doctor Javier Neves justamente cuando él habla y hace la introducción al derecho del trabajo, ¿no? El significado e importancia del contrato de trabajo es un instrumento de equilibrio. ¿Por qué? Porque justamente en una relación de trabajo existen dos partes contrapuestas. Está por un lado el empleador y está por el otro la fuerza de trabajo, el capital y la fuerza de trabajo. Normalmente quien tendría todas las armas para tener una mayor injerencia
sobre el otro sería el dueño del capital, ¿no es cierto? El empresario, el que tiene el dinero. Pero justamente el derecho del trabajo trata de poner un equilibrio en la relación. El derecho del trabajo lo que se encarga es de tratar de igualar o nivelar justamente esta desigualdad, porque el capital está aquí, tiene muchos recursos, tiene muchas facilidades, y el trabajador, quien tiene la necesidad de trabajar, está en una posición inferior, digámoslo de alguna manera. Lo que trata el derecho del trabajo es equilibrar a las partes. Cuando uno firma un contrato de trabajo, que es justamente el segundo punto, que tiene un revestimiento jurídico, el Estado le dota al trabajador de un revestimiento, de una protección jurídica, porque inherente al contrato de trabajo vienen derechos y también obligaciones del contrato de trabajo, ¿no es cierto? De los derechos que tienen los trabajadores, hablamos de los beneficios sociales, beneficios derivados de convenio colectivo, etcétera. Esto trata de alguna manera de equiparar la situación, ¿no es cierto? Y justamente esto es lo que le da el componente jurídico, el componente de obligatoriedad al respeto a las normas del que tiene el empleador. Porque un empleador, un empresario, por más que quiera hacer empresa y optimizar sus ingresos, optimizar sus utilidades, tiene que cumplir una serie de requisitos impuestos por el ordenamiento jurídico del Estado. Estos requisitos son de obligatorio cumplimiento, porque de lo contrario incurriría en infracciones, tanto administrativas como judiciales, ¿no es cierto? A nivel administrativo, un empresario que no cumple con lo que establece la ley como beneficios sociales para sus trabajadores, está sujeto a que sea fiscalizado justamente por un ente que viene a verificar el cumplimiento de la normativa sociolaboral en los trabajadores. Esto es una FIL, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral. Si SUNAFIL advierte que no se están cumpliendo con el otorgamiento de beneficios sociales y demás hacia los trabajadores, que no se está cumpliendo con la normativa, en cualquier ámbito que esté regulado, hablamos de igualdad salarial, hablamos de normas de teletrabajo, ahora tan de moda, hablamos de los beneficios que se le tienen que otorgar a cada trabajador, etcétera. El trabajador será pasible de una sanción, una multa que se tendría que imponer a la empresa infractora. De igual forma, si un trabajador considera que no se le están respetando los beneficios sociales, no se le está pagando, que está siendo víctima de hostilización, que se están vulnerando sus derechos laborales, tiene también expedita la vía de acudir al Poder Judicial, y a través de una sentencia judicial, entonces se ordenará a la empresa que cumpla con las obligaciones que le impone la ley, ¿no? Que le impone el legislador. Entonces, la importancia del contrato de trabajo es que es un instrumento de equilibrio en la relación laboral y que tiene un revestimiento jurídico, ¿no es cierto? Porque va a regular las situaciones que se van a dar dentro de la relación de trabajo. Y bueno, entonces entramos a lo que es el contrato de trabajo en sí mismo. ¿Cuál es el concepto de contrato de trabajo? El título 1 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral denomina del contrato de trabajo, pero no tiene una definición en sí misma, ¿no? No tiene una definición, pero el artículo 4
de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, que se encuentra regulada por el Decreto Supremo 00397-TR, contiene una descripción de la situación de hecho, que de presentarse, de darse, de cumplirse, se presume la existencia de un contrato de trabajo. ¿Y qué es lo que dice el artículo 4? Dice, en toda prestación personal de servicios, remunerados y subordinados, se presume la existencia de un contrato de trabajo a plazo indeterminado. ¿No es cierto? O sea, de este concepto surgen los requisitos sine qua non, los requisitos obligatorios para que se verifique o que se establezca que estamos frente a una relación de trabajo, frente a un contrato de trabajo. ¿Cuáles son estos requisitos? Que exista, en primer lugar, una prestación personal de servicio. Es decir, yo, trabajador, no le puedo encargar mi trabajo, mi tarea a un tercero. Tengo que hacerlo de manera personal. Tiene que existir una remuneración, es decir, un pago de por medio, porque yo, trabajador, le brindo mi fuerza de trabajo a mi empleador. ¿A cambio de qué? De una remuneración. Y debe existir el elemento estrella de la relación de trabajo, el que nosotros denominamos el infaltable. Para que exista una relación de trabajo, debe presentarse el elemento de la subordinación. ¿Qué significa la subordinación? Significa que yo voy a estar a disposición de mi empleador. Yo le voy a seguir o hacer caso u obedecer en cuanto a la forma de la prestación del servicio, en cuanto al reporte de la actividad que yo estoy haciendo y en cuanto a la dirección, sanción y fiscalización de mi trabajo. El empleador puede fiscalizar lo que yo estoy haciendo, cómo lo estoy haciendo, de qué manera lo estoy haciendo, y puede fiscalizar si estoy siguiendo las órdenes del empleador. El empleador puede sancionar alguna inconducta mía. Tiene toda la facultad porque yo me encuentro subordinado. Si yo no obedezco, entonces me sanciona. Por lo cual, está de más decir que la sanción tiene que ser justa, ¿cierto? No puedo imponer una sanción injusta. Tiene que estar justificada y tiene que ser razonable además. Y el empleador puede no solamente fiscalizar, sancionar, sino que el empleador dirige mi trabajo. Entonces está la dirección, la fiscalización, la sanción, dentro de un elemento, un principio denominado el ius variandi. A través del ius variandi, el empleador puede decidir en qué lugar presto mi servicio, cómo lo voy a realizar, de qué manera, con qué elementos, con quiénes, etc. Por ejemplo, si mi empleador necesita que yo supla un determinado trabajo, que realice un determinado trabajo en un determinado lugar, él puede decirme: tú hoy día no vas a estar en el centro, te vas a ir a este otro distrito. No vas a estar en Lima Centro, vas a estar hoy día en la tienda que tengo en Breña. Hoy día no vas a estar en la tienda de Breña, te voy a pasar a la tienda de Pueblo Libre. No vas a estar en Pueblo Libre, vas a estar en Jesús María, etcétera. Puede dirigir mi trabajo de acuerdo a la necesidad, pero ojo, no puede ser un traslado, por ejemplo, geográfico injustificado. El empleador no me puede decir: tú que estás en Lima, te voy a enviar de la noche a la mañana a Tingo María, porque yo necesito pues ahí un trabajador como tú. Si no existe una justificación válida para que haga ese cambio tan abrupto, o como que algún trabajador que está en Tumbes lo envíen a Tacna, si no existe una justificación para ese traslado geográfico, se entenderá como un acto de hostilidad
y el trabajador tiene todas las armas para poder señalar y decir de que el trabajador se siente hostilizado con ese traslado geográfico si es que no existe una justificación para dicho traslado. ¿De acuerdo? Entonces, es justamente estos tres elementos. El elemento, el que yo llamo estrella, es el de la subordinación, que me permite estar y verificar si es que tengo una relación de trabajo. Me parece que había algunas preguntas para no avanzar sin dar respuesta. Me dicen aquí el doctor Gerson Renato, ¿podría decirse una presunción juris tantum que admite prueba en contrario? De repente hay que especificar un poquito más la pregunta, si es que estamos hablando de alguno de los elementos del contrato de trabajo. Claro, sabemos que el juris tantum es justamente cuando se admite prueba en contrario, ¿no? Yo puedo afirmar determinada situación jurídica, determinado hecho jurídico, hasta que se pruebe lo contrario, ¿no es cierto? Dice aquí, los contratos régimen laboral 728 pueden despedir sin motivo alguno ni falta cometida por el trabajador. Un compañero tiene ya 3 años y le han cesado sus servicios sin motivo alguno, pregunta Carlos Viera. Bueno, en realidad no puede ningún trabajador ser despedido sin una razón, sin que exista además un procedimiento de despido, porque si no existe una causa para el despido, entonces se entenderá que es un despido incausado o un despido arbitrario, y el trabajador tendrá dos opciones: o demandar la reposición para que vuelva a trabajar, o demandar la indemnización por despido arbitrario con el tope que establece la ley, hasta el tope de 12 sueldos, ¿no? El servicio de locación es un contrato, no hay subordinación. Vamos a llegar en ese momento, en un momento, a tratar también sobre la diferencia entre el contrato de trabajo y el contrato de locación de servicios, que justamente la gran diferencia es el elemento de subordinación. Cuando yo presto una locación de servicio, nadie, absolutamente, puede dirigir mi trabajo, no tendría por qué. Yo contrato, por ejemplo, a una persona para que venda un libro, entonces, o me venda libros, y le digo, acá están los libros, tú ves cómo los vendes, a qué hora los vendes, en qué momento los vendes, lo único que necesito es mi dinero y yo te daré tu comisión, ¿no es cierto? Entonces, yo, locador, me echo a dormir todo el día en mi casa y no salgo sino hasta en la noche. O a través de las redes sociales comienzo a ofrecer los libros. Y finalmente coloco todos los libros, los vendo, le doy el dinero a quien me ha contratado y me paga pues la comisión que corresponde o el honorario que corresponde. Nadie dirige mi trabajo. Pero en un contrato de trabajo, el empleador me llama a las 8 de la mañana o 9 de la mañana. ¿Dónde estás? ¿A quién estás vendiendo los libros? ¿A qué lugares has visitado? ¿A quiénes estás, con quiénes estás coordinando? ¿A qué horas estás saliendo? ¿A qué horas te estás llegando? ¿A qué horas estás entrando? Entonces está dirigiendo, mira, vete primero a esta librería, luego a la otra, luego vas y me das un reporte de todo lo que has hecho. Yo te estoy esperando aquí, la hora de entrada es a las 8, la hora de salida es a las 6. Está dirigiendo mi actividad, entonces ese es un contrato de trabajo subordinado, ¿no es cierto? Si hay una locación, nadie tiene por qué decirme cómo debo prestar mi servicio. Solo se puede despedir sin motivo dentro de los 3 meses, que es el periodo de prueba, señala. Sí, en efecto. El periodo de prueba, que dura 3 meses, que es justamente la protección de entrada, una vez superado el periodo de prueba, ya el trabajador está protegido justamente por la legislación. Dentro de los 3 meses, 6 meses y año,
dependiendo de la condición de trabajador que tenga, si es ordinario, de confianza o de dirección, el empleador podrá despedir dentro de esos 3 meses, a excepción de la madre gestante, la madre lactante, en lo cual no aplica el periodo de prueba de 3 meses. Si uno va a despedir a una persona embarazada o que está en periodo de lactancia que dura 1 año, tiene que existir un motivo justificado. Incluso dentro del part-time, que no existe indemnización por despido arbitrario, dentro del part-time tampoco se puede despedir a una madre gestante o lactante dentro del periodo de prueba. Doctor, ¿una gestante puede ser despedida sin un motivo? Justo lo acabo de responder. No. Tiene que haber un motivo. De lo contrario, se presumirá que la causa del motivo, la causa del despido es la gestación o la lactancia. La locación de servicios es un contrato civil. Si es un contrato civil, vamos a seguir contestando las preguntas. Bueno, me parece que se han activado bastante las preguntas, pero vamos a continuar y en un ratito volvemos al chat para contestar las preguntas que estaban pendientes. El concepto del contrato de trabajo, entonces, es un negocio jurídico, claro, qué duda cabe, bilateral entre un empleador y un trabajador, que tiene por finalidad la creación de una relación jurídico-laboral donde se observa un cambio continuado entre una prestación de trabajo dependiente bajo subordinación y por cuenta ajena a cambio de una retribución o contraprestación salarial, ¿no? Y eso es lo que decíamos, de que están presentes los 3 elementos de trabajo: la prestación de servicio, personal de servicio, la subordinación y justamente la contraprestación salarial. ¿Cuáles son las características de este contrato de trabajo? Que es un contrato típico, es conmutativo, porque está vinculado por prestaciones equivalentes, ¿no? Yo te doy mi fuerza de trabajo y yo recibo una remuneración. Es oneroso, porque debe existir una obligación patrimonial a cargo del empleador, en efecto. Tiene que ser consensual, se perfecciona con el consentimiento de las partes. No puede haber, nadie puede ser forzado a trabajar. No existe, o bueno, sí existe, pero está prohibido el trabajo forzoso. Y de hecho que existen situaciones de trabajo forzoso hoy, 2023, en el Perú, ¿no? Ustedes habrán escuchado en nuestra selva peruana cómo son captados personas que están en un círculo de esclavitud a través de préstamos impagables y se les obliga a dedicarse a alguna actividad ilegal, ¿no? La tala de árboles ilegal, la minería ilegal, determinadas actividades que obligan, en realidad, están obligando a las personas a realizar un trabajo sin ninguna paga por la primera vez que les dieron algún dinero o alguna prestación, cual sea la naturaleza. Pero tiene que, en un contrato de trabajo, tiene que existir consentimiento de las partes. Se encuentra normado porque se encuentra sometido a la regulación estatal y colectiva. ¿Cuál es la formalidad en un contrato de trabajo a plazo indeterminado? ¿No? La formalidad, en realidad, en un contrato de trabajo a plazo indeterminado, se presume que es a plazo indeterminado cuando están estas 3 características. Lamentablemente, en el Perú, el contrato de trabajo que debería ser el principal o el, podríamos decir, el trabajo por default, el automático, que debería ser el indeterminado, no lo es. Es la excepción más bien. El contrato que la mayoría de empresas celebra con sus trabajadores es un contrato a plazo fijo, ¿no? En sus diversas modalidades. Incremento de actividades, necesidad de mercado,
servicio específico, etcétera, el contrato más utilizado en el Perú es el contrato a plazo fijo, ¿no? Pero el contrato indeterminado es la excepción. El contrato indeterminado en el Perú es como un premio. O sea, yo vengo contratando a mis trabajadores mes a mes, año a año, y cuando está por cumplirse ya el plazo máximo que me permita la ley, 3 años, 5 años, 8 años, dependiendo de la modalidad del contrato, cuando ya está por cumplirse, si es un trabajador que no me convence, ya no le renuevo más, y si es un trabajador que sí me convence, pues lo paso a indeterminado. Esa es la práctica usual. El contrato indeterminado en realidad debería ser la regla, pero es la excepción. ¿Qué pasa o cómo se perfecciona un contrato a plazo indeterminado? No existe formalidad, puede ser verbal. Si yo contrato a una persona y se presentan las características, los elementos de la relación de trabajo, entonces se entiende que estoy bajo un contrato a plazo indeterminado. ¿Qué significa indeterminado? Pues que la duración es continuada en el tiempo, no existe un plazo definido, es continuada y que solamente se va a culminar por causas atribuibles al trabajador o a la empresa, causas pues justificadas en la ley, ¿no? Al trabajador relacionados a su conducta o a su capacidad y a la empresa relacionados a su continuidad en el mercado, ¿no? Es la única forma de que se culmine un contrato de trabajo. Si es a través de su conducta y la capacidad del trabajador a través de un procedimiento de despido que tiene que existir y está muy bien pautado en nuestra legislación, o si es por alguna causa atribuible al empleador, muerte del empleador si es una persona natural, o la disolución y liquidación de la empresa, o que sale fuera del mercado, etcétera. Esas son las causas para culminar un contrato de trabajo. Y deben configurarse justamente en un contrato indeterminado los 3 elementos del contrato de trabajo. Insistimos nuevamente cuáles son estos elementos. Los elementos, pues, es la prestación personal, la remuneración y la subordinación. Estos elementos son los que siempre tienen que estar presentes en toda relación de trabajo, y yo creo que lo que más, el concepto del que vamos a repetir toda la clase, justamente son estos tres elementos, para que saliendo de esta clase, ustedes nunca se olviden que un contrato de trabajo tiene 3 elementos: la prestación personal, la remuneración y la subordinación. Cuando yo hablo de prestación personal, significa que lo tengo que hacer intuito personae, o sea, yo tengo que dar el trabajo, yo tengo que hacer el trabajo, no se lo puedo encargar a mi amigo, a mi hijo, a mi vecino, a mi compañero, no se lo puedo encargar. El contrato de trabajo tiene que ser perfeccionado por mí, ¿no? Porque he reunido determinadas características que el empleador considera que tengo para poder brindar este servicio. Si la prestación personal, si la prestación del servicio, del trabajo, mejor dicho, es dada por otro, entonces no estamos hablando de un contrato de trabajo. Estamos hablando de cualquier clase de contrato, cualquier otro tipo de contrato, menos de contrato de trabajo. Tiene que existir la persona, es personalísimo para que brinde justamente este servicio. Ahora, puede existir contrato de trabajo si yo doy una prestación y tengo una remuneración. ¿Existe contrato de trabajo si solamente tengo la prestación personal y la remuneración y no existe el elemento de subordinación? No. El contrato de trabajo solo va a existir cuando están presentes los 3 elementos. El elemento que la ley establece como indispensable, porque pueden estar la prestación personal y la remuneración, el elemento que determina como indispensable para que exista la presunción es la subordinación. El contrato de trabajo es aquel en el que está presente el elemento de la subordinación, un trabajo subordinado. ¿Por qué es tan importante la subordinación? Porque la subordinación es
la diferencia neutral entre el contrato de trabajo y la locación de servicio, la comisión mercantil o cualquier otro tipo de servicio de naturaleza civil. Si no existe subordinación, entonces yo como trabajador no tengo pues la protección que brinda, una protección tan especial que brinda la ley al trabajador. No tendré derecho a beneficios sociales, no tendré derecho al ejercicio de libertades sindicales, no tendré derecho a que se me respete los horarios de entrada, de salida, y si trabajo más allá de ello, el pago de las horas extras, etcétera. Es la subordinación el elemento necesario. Entonces, entramos ya, después de esta breve introducción del contrato de trabajo, al tema relacionado a la prestación personal de servicios. ¿Qué es la prestación personal del servicio? El trabajo debe ser realizado por una persona natural. O sea, cuando estamos hablando de contrato de trabajo, yo no puedo decir que existe un contrato de trabajo entre dos empresas. Existirá de repente una tercerización, existirá una intermediación, existirá una locación, una comisión mercantil, un contrato de distribución, un contrato de comodato, cualquier otro contrato, pero no un contrato de trabajo entre empresas. No puede, no es posible. Quien tiene que prestar el servicio es una persona natural. No puede ser realizado por una persona jurídica. Pero doctor, yo tengo mi empresa de servicio de limpieza y pues me contratan y yo brindo los servicios a otra empresa, a una empresa B. ¿Se puede decir que hay un contrato de trabajo? No. No puede decirse que hay un contrato de trabajo. El contrato de trabajo es únicamente cuando existe la prestación de una persona natural. El carácter es personalísimo, lo que les estaba comentando al inicio. La persona contratada debe ser quien ejecute la contraprestación comprometida. Yo no se lo puedo encargar, por ejemplo, a mi hijo. A mí me contratan para brindar, no sé, el servicio de televenta. Yo tengo que llamar por teléfono. Pero como yo no puedo, esa mañana yo le digo a mi hijo que vaya a mi trabajo, que marque tarjeta por mí y que ingrese a trabajar. No lo van a dejar entrar. Le van a decir, ¿quién es usted? Usted no es el que tiene el contrato de trabajo. No va a poder realizar el trabajo. Porque es de carácter personalísimo. Porque a la persona que yo he contratado reúne determinadas características que necesito para que brinde ese trabajo. ¿No es cierto? Entonces, la persona contratada debe ser la que ejecute ese servicio. Es indelegable, no cabe subcontrataciones o auxiliares, no puede valerse de asistentes ni transferir el trabajo a un tercero. Conseguí el trabajo de mi vida, pero también tengo otro trabajo, entonces voy a pedirle a mi hermano que vaya a este trabajo que conseguí primero. No es posible, es indelegable, ¿cierto? Entonces, los servicios para ser de naturaleza laboral deben ser prestados de manera personal, directa, solo por el trabajador como persona natural. Artículo 5 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral. Esto es la prestación personal, por eso así se llama el elemento, en toda prestación personal de servicios, ¿no es cierto? Es el trabajador quien brinda su fuerza de trabajo hacia el empleador. Y lo va a hacer con todas las ganas del mundo, como todo trabajador que va a su empresa todos los días a dar lo mejor de sí, ¿verdad? Todos acá nos levantamos cada mañana a ir a un puesto de trabajo y damos lo mejor de sí, de nosotros, para que pues la relación de trabajo
siga fluyendo, ¿cierto? Pero yo no podría hablar de la prestación personal si no hablo también de la remuneración, que es justamente la consecuencia natural de la prestación, porque yo no voy a dar mis servicios gratis, pues yo no voy a dar mi fuerza de trabajo gratis, yo no voy a dar todo mi tiempo, porque cuando uno trabaja da el tiempo, la fuerza, la actividad a la que se dedique de manera gratuita. Este es un trabajo oneroso, ¿no es cierto? Entonces, la remuneración es un elemento que debe estar presente. Se confunde mucho con la locación de servicio porque hay en la locación de servicio una contraprestación económica también, pero no es remuneración. La remuneración, que es la retribución otorgada al trabajador como contraprestación por justamente la puesta a disposición de su fuerza de trabajo, es aquello que yo percibo cuando realizo una determinada actividad por cuenta ajena y bajo este elemento de la subordinación, ¿cierto? Existen periodos de inactividad que conllevan a la suspensión de pago de remuneración. Por ejemplo, las suspensiones, cuando hay una sanción de suspensión, una licencia sin goce también, y otras situaciones que se pueden presentar. La remuneración puede ser en dinero o en especie, de acuerdo a lo que establece la legislación, y la remuneración es de libre disposición del trabajador, ¿no? El artículo 6 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral señala que el íntegro de lo que el trabajador recibe por sus servicios en dinero o en especie, cualquiera sea la forma o denominación que tenga, siempre que sea de su libre disposición, se considerará como remuneración. Entonces, acá podemos poner un elemento cuando hay duda de cuándo estamos a un concepto remunerativo y cuándo no. El concepto remunerativo es normalmente es por el trabajo. A mí me pagan por realizar una determinada actividad. Y cualquier otra asignación, cualquier otro ingreso económico que yo tenga para realizar el trabajo, entonces no es considerado remuneración. Por ejemplo, cuando me asignan movilidades. Eso no es una remuneración. O cuando, por ejemplo, me asignan, tengo una asignación por algún estudio que yo esté realizando. Tampoco es una remuneración. Pero cuando algún concepto conlleva una ventaja económica para el trabajador, eso sí es considerado remunerativo. Cuando yo no tengo que dar explicaciones de en qué utilicé el dinero, por qué lo utilicé, para qué lo utilicé, cuándo lo utilicé, entonces es una ventaja económica, es de mi libre disposición, eso sí es un concepto remunerativo. Por más que me lo pongan como bono extraordinario, bono especial, una bonificación, una asignación especialísima, etcétera, como quieran ponerlo, si no tengo que dar cuentas a mi empleador de ese dinero, entonces es remunerativo y tendrá que ser base de cálculo para todos los demás beneficios sociales. Hablamos de gratificaciones, vacaciones, CTS, etcétera. ¿No es cierto? Entonces, la remuneración es justamente este elemento que es la consecuencia de la prestación personal del servicio. El concepto remuneración es muy amplio en el sentido de que van a haber situaciones en las cuales yo no esté prestando servicio a mi empleador, pero me va a tener que remunerar. ¿Cómo es eso? O sea, yo no presto servicio, no le doy mi fuerza de trabajo al empleador, pero ¿me tiene que pagar? Sí, porque desde el momento que uno es trabajador, hay una serie de derechos que la legislación nos otorga como trabajadores. Por ejemplo, las vacaciones. Yo tengo derecho
a salir de vacaciones 30 días al año, por cada año de servicios, ¿no es cierto? Entonces, yo en ese momento no estoy prestando servicio a mi empleador, no estoy brindando mi fuerza de trabajo, pero sí estoy percibiendo mi remuneración, porque es un descanso pagado. Por ejemplo, los feriados. En los feriados, yo no estoy prestando servicio a mi empleador, pero me paga igual, porque por ley, por norma, se otorga tales días son feriados. ¿Y dónde está? ¿Cómo yo sé que tales días son feriados? Revise pues su decreto supremo 00397-TR, ahí establece qué días son los feriados de manera obligatoria para que los trabajadores no presten servicio en esos días por determinadas actividades o fechas especiales, pero sí me pagan igual. ¿Y qué pasa, doctor, si me hacen trabajar un feriado? ¿Qué pasa si yo quiero tomar el feriado, pero bueno, llego a un acuerdo con mi empleador y me dice, no, tú tienes que venir el feriado a trabajar? Pues me tendrá que pagar doble, ¿no? Tendrá que pagar porque estoy prestando el servicio el doble, porque es feriado, por el feriado que estoy trabajando, ¿no es cierto? Entonces, la remuneración, que es la consecuencia de la prestación personal, trae consigo, y yo creo de la mano, el siguiente elemento de la relación de trabajo. El siguiente elemento, que es el elemento estrella, pues el diferenciador, el que no puede faltar, el que tiene que estar presente, que es la subordinación. Y antes de entrar a ver la subordinación, que es uno de los elementos apasionantes de la relación de trabajo, voy a continuar con respondiendo algunas preguntitas que me están haciendo a través del chat. Entonces, a ver, voy a responder en donde me quedé, porque estaban bastante interesantes las preguntas que nos estaban realizando. Dice, trasladar a una persona que presta un servicio de un lugar a otro, como lo dijo en el ejemplo, configura la subordinación. Pues el trabajador tendrá que hacer caso a su empleador. ¿Dónde va a prestar el servicio? ¿No? Pero dentro de los parámetros de razonabilidad, como estaba señalando. Yo no puedo trasladar a un trabajador de Tumbes a Tacna sin ninguna razón, porque eso se considerará como un acto hostil. El traslado geográfico sin justificación es una hostilidad. Entonces, frente a la hostilización, el trabajador tendrá que enviarle la carta al empleador de que cesen los actos de hostilidad, y si no cesan o no se corrigen, pues el trabajador tendrá dos opciones: o demandarlo de manera judicial o darse por despedido e ir pues por una indemnización similar al despido arbitrario. Solo te pueden despedir sin motivo dentro de los 3 meses en el periodo de prueba. Eso ya lo habíamos contestado. ¿Qué más dice? Un profesor podría ser contratado bajo una locación de servicios por un contrato privado. Sí podría prestar servicios un docente, si es que solamente está por horas y en temas muy específicos. ¿Cuál es la vía más rápida en denunciar un despido arbitrario? Pues la vía más rápida para un despido arbitrario es a través de el proceso pues ordinario laboral, en el que solamente se pide el despido arbitrario, pero sí tiene que ir de manera judicial. Y bueno, en un contrato indeterminado el empleador puede dar una indemnización o dinero al trabajador para que renuncie y evitar que lo demande por despido arbitrario. Ese acuerdo es válido entre el trabajador y empleador. O sea, el trabajador y el empleador
pueden dar por culminada la relación de trabajo de la mejor manera, de la manera que ellos crean conveniente. Si firman una transacción extrajudicial en donde yo le pago al trabajador para que pues renuncie o culmine, mejor dicho, el contrato de trabajo, sí es válido, pero si te están obligando a hacer eso, eso sí no es válido, ¿no? Simplemente si uno no quiere renunciar y se te deposito y te meten el dinero en la cuenta, si uno no quiere renunciar, pues devuelve el dinero y demanda judicialmente. Y ahí no hay ni vuelta que dar. O sea, demandando judicialmente y devolviendo el dinero, eso configuraría pues la reposición al trabajo, ¿no? Dice, ¿qué pasa si a pesar que le he enviado a la empresa mi solicitud de reconsideración de cambio de lugar de prestación no me contesta? Llevé elaborando más de 7 años en una misma sede, pero a pesar de ello no me responden, pues inicia una carta o envía una carta de acto de cese de hostilidad, dándole 6 días al empleador para que enmiende su conducta, o si no, podría ir también al despido, o perdón, al Poder Judicial, ¿cierto? Al culminar el vínculo laboral con el empleador, ¿en caso corresponde un certificado de trabajo y en qué caso una constancia de trabajo? No, al final se entrega un certificado de trabajo, constancia, es lo mismo, ¿no? ¿Podría comentar los plazos máximos para otorgar licencia con goce, licencia sin goce, y en qué se basó el legislador para otorgar dichos plazos? Bueno, en realidad no hay un plazo máximo para la licencia sin goce o con goce, será de mutuo acuerdo con el empleador y el trabajador, ¿no? Los docentes tienen que trabajar para recuperar el feriado. Si es así, doctor, en las universidades privadas, por ejemplo, es que el tema del feriado va a depender también mucho de que si el empleador determina que trabajes un feriado, te tendrá que pagar el doble, pero también siempre hay un previo acuerdo entre un trabajador y empleador. Normalmente consultan si pueden trabajar un feriado. Y si es que lo imponen, o sea, de manera draconiana, tienes que venir a trabajar el feriado, te tienen que pagar el feriado, ¿no? Considera que no se debe reconocer una relación de trabajo si el trabajador cuenta con sus propias herramientas de trabajo, es decir, no son proporcionadas por el empleador, a pesar de que cumple con un horario, presenta características de subordinación, es que ahí se comienza a desnaturalizar el contrato de trabajo. Cierro para avanzar. Voy a tratar de responder la mayor cantidad de preguntas que podamos, si es que la hora nos lo permite, pero voy a avanzar para que justamente se centre en el tema y de repente ya no haya necesidad de responder dentro de la explicación las preguntas que me vienen haciendo. ¿Qué es la subordinación? Les decía que este era el elemento estrella, ¿no es cierto? ¿Y por qué decimos que es el elemento estrella? Porque si no existe subordinación, entonces no existe contrato de trabajo. Así de simple. Puede haber prestación personal, puede haber remuneración o contraprestación, pero si no hay subordinación, no podemos hablar de la existencia de un contrato de trabajo. El contrato de trabajo únicamente se perfeccionará si es que está el elemento de la subordinación, que es el vínculo jurídico entre el deudor y el acreedor del trabajo. ¿Quién es el deudor? El trabajador. Yo le estoy debiendo mi trabajo. ¿Y quién es el acreedor del trabajo? ¿Quién es el que se está beneficiando del trabajo? Pues es el empleador, el empresario, en virtud del cual el trabajador le ofrece su actividad al empleador y le confiere el poder de conducirla. O sea, el empleador tendrá toda la facultad para poder decir cómo se va a prestar el contrato de trabajo, ¿no? Entonces hay una doble situación. Hay una dirección de parte del empleador y hay una subordinación de parte del trabajador, ¿no es cierto? Yo, empleador, dirijo la labor. Yo les digo, necesito un reporte de las ventas realizadas durante el día de hoy al finalizar. A las 8 de la noche yo necesito el reporte, ¿no? Entonces doy una indicación. Si yo no hago caso,
Si yo no cumplo, entonces seré pasible de sanciones. Amonestación verbal, amonestación escrita, suspensión y hasta el despido, ¿no? Yo dirijo la labor en el sentido de indicar cómo se va a realizar el trabajo que estoy encargando. Fiscalizo además el trabajo, ¿no? No dicen el ojo del amo engorda al caballo. El empleador es quien va a estar atento a ver cómo se realiza finalmente la labor. Si yo he indicado que se realicen las labores de determinada forma y se vienen realizando de otras, yo puedo corregir esa situación. Es decir, no, eso no es lo que yo estoy pidiendo, no es lo que yo quiero, no es lo que he ordenado, debe realizarse de esta otra forma, ¿no? Entonces, yo puedo realizar esa precisión porque estoy dirigiendo y fiscalizando. ¿Y qué pasa si hay un trabajador insubordinado? Es decir, que no hace caso a la subordinación, no se subordina. Pues la ley le faculta al empleador utilizar todas las herramientas necesarias para sancionar al trabajador. Además, a través de este principio del ius variandi, yo como empleador podré imponer las modificaciones que crea necesarias al contrato de trabajo, ¿no? Podré imponer las modificaciones, pero dentro de la razonabilidad. Yo no puedo enviar a una persona que tiene la capacidad o que tiene determinadas características y cualidades a realizar un trabajo para el que no está preparado o que denigra su estatus. Yo no puedo mandar al contador de la empresa a hacer limpieza, por ejemplo, del piso. ¿Sabes qué? No ha venido el de limpieza, tu contador, pues me limpias y me trapeas todo el piso. Eso es imposible. Por más que tenga pues el poder de dirección, el ius variandi, etcétera, yo no puedo hacer algo como eso, porque eso sería un completo acto de hostilidad en contra de mi trabajador. Y existen determinadas situaciones, queridos amigos, en los cuales el empleador, utilizando el ius variandi, modifica el contrato de trabajo o ingresa situaciones que resultan abusivas para los trabajadores. Existen empresas, por ejemplo, que controlan las veces que un trabajador va al baño, ¿no? ¿Cuántos minutos tienen al día para ir al baño? Tienes media hora para ir al baño, utiliza bien tus minutos durante toda la jornada laboral. Entonces tienen necesidades básicas, fisiológicas, que tienen que controlarlas para que ingresen dentro del tiempo que les ha dado el empleador. Ya te quedan solamente 10 minutos para ir al baño durante toda esta jornada de trabajo. ¿Qué es eso? Eso es un completo acto de hostilidad. Un trabajador básicamente, fácilmente podría no solamente ir ante una fila a denunciar, sino que también podría ir ante el Poder Judicial si es que no se enmienda esa conducta, ¿cierto? Existen cambios, traslados geográficos injustificados en base al tema del ius variandi. Yo a un trabajador que está prestando el servicio en Lima lo traslado, por ejemplo, a Ica, sin aumentarle la remuneración, sin darle mayores beneficios, sin darle nada para el traslado, etcétera. Lo traslado a Ica porque simplemente no me cae. Pero trato de justificar en el sentido de que, necesito a una persona con sus características para que vaya allá, ¿no? Si el empleador finalmente no puede mostrar que la razón por la que la traslada es justificada, entonces incurrirá en un acto de hostilidad. Entonces,
La subordinación no es ilimitada. La subordinación tiene límites. Pero también existen las insubordinaciones, ¿no es cierto? Se le asigna al trabajador una nueva tarea dentro de sus funciones. Te vas a encargar ahora de llevar el registro de entrada y salida de este producto. No, ese nunca ha sido mi trabajo, puede decir el trabajador. No, pero ahora sí va a ser parte de tu función también. Tú vas a ser el encargado. No, yo no lo voy a hacer. Pero es que necesito que lo hagan. Todos lo van a hacer. No, yo no. Todos menos yo, puede decir el trabajador. Entonces, esa situación de insubordinación en una situación justificada, es decir, que hay una necesidad realmente de la empresa, puede ser sancionable. ¿Cómo puedo sancionar a un trabajador? A través de una amonestación verbal, escrita, suspensión o el despido. Ojo, mucho cuidado también a empleadores, si ustedes defienden a los empleadores, mucho cuidado en la forma como se va a imponer una sanción, porque el criterio actual de la Corte Suprema es que tiene que existir la posibilidad de que el trabajador ejerza su derecho de defensa antes de imponer la sanción, no después de impuesta, antes. O sea, yo tengo que darle al trabajador la oportunidad de que pueda de realizar sus descargos, rebatir la posible sanción que le podría imponer. Estamos hablando de sanciones distintas al despido, porque para el despido sí está legislado completamente. Para el despido sí se sabe que para iniciar el procedimiento de despido, yo tengo que imputarle la falta grave al trabajador, darle el plazo de 6 días, el trabajador presentará sus descargos, si los descargos no me satisfacen como empleador, pues yo lo despediré, ¿no? Ese es el procedimiento de despido que no puede faltar. Pero ahora para la sanción, a pesar de que no está regulado, para una sanción menor al despido, a pesar de que no está regulado, la Corte Suprema ha establecido de que tiene que darse la oportunidad al trabajador para que realice sus descargos antes de imponer la sanción. De lo contrario, esa sanción será inválida. Entonces el trabajador no tiene tiempo de defenderse, no ha ejercido su derecho de defensa, va a impugnar esa sanción a nivel judicial y esa sanción quedará invalidada por el Poder Judicial. Entonces es muy importante ello. ¿Cómo se realiza eso? Yo le doy una carta al trabajador señalándole, usted ha incurrido en esta falta que va a ser sancionada con una amonestación escrita. Por favor, bríndeme sus descargos antes de imponer la sanción. Y le doy el plazo de 6 días. Le da el plazo de 6 días, el trabajador puede dar sus descargos, puede no dar sus descargos, pero usted ya aplica su sanción siguiendo el correcto procedimiento de la sanción. Lo mismo sucede con el despido. Si yo no activo el procedimiento de despido y simplemente le mando una carta diciendo estás despedido, o simplemente le mando un correo diciendo usted, señor, está despedido, entonces yo podría acudir al Poder Judicial y cuestionar ese despido, impugnar ese despido. Y yo podré decir, me han despedido de manera injustificada y podré reclamar o la reposición a través de un despido fraudulento o incausado, o podré reclamar la indemnización por un despido arbitrario. Cualquiera de las dos, ¿no es cierto? Las consecuencias son distintas. En la reposición, pues, vuelves a trabajar, que es la reparación restitutoria, y en la indemnización por despido arbitrario, pues me pagan un dinero, una indemnización tarifada, que es la reparación resarcitoria, ¿no? Entonces está la restitutoria y la resarcitoria. Eso es con respecto a la subordinación. Si tienen preguntas, por favor, al chat, en un momento
las vamos a contestar en su gran mayoría, todas las que podamos. ¿Qué implica la subordinación? Lo que yo les decía, el contenido del poder de dirección. El empleador tiene facultades para normar reglamentariamente las labores, dictar las órdenes necesarias para la ejecución de las mismas, sancionar disciplinariamente dentro de los límites de la razonabilidad. La razonabilidad es un elemento muy importante. La sanción tiene que ser razonable. Yo no puedo, pues, despedir a un trabajador porque se tomó, pues, un lápiz de la empresa. A pesar de que la norma dice que se puede sancionar o despedir a un trabajador por una apropiación de bienes, y señala la norma sin, sin necesidad de observar el valor que tiene ese elemento que yo he tomado, con prescindencia de su valor, dice la norma, siempre tiene que ser razonable. Y aquí está la famosa sentencia en la cual un trabajador se apropia de un chocolate de la empresa, se come el chocolate y lo despiden. Y entonces va al Poder Judicial y dicen, si bien es cierto, es una falta la que él cometió, pero es desproporcional, no es razonable. Entonces, impugnó el despido y el despido fue inválido. Tiene que ser razonable, siempre dentro de los límites de la razonabilidad. Entonces, cualquier infracción en cumplimiento de las obligaciones a cargo del trabajador. El poder de dirección en la sanción, ¿hasta dónde se extiende? Algunos dicen únicamente al centro de trabajo, únicamente dentro de la actividad del horario de trabajo, dentro del horario de trabajo. ¿Hasta dónde se extiende? ¿Cuáles son los límites del poder de dirección? ¿No? El trabajador, y esto es muy importante, no está al servicio del empleador para cumplir cualquier actividad durante todo el día y todos los días y en el lugar que le parezca. No, existen límites, ¿no es cierto? El empleador tiene que usar la razonabilidad para utilizar el poder de dirección. Existe un límite. Sin embargo, el tiempo y el lugar de trabajo admiten modificaciones razonables por el empleador en ciertas situaciones y contextos. Pensemos, por ejemplo, en el contexto actual de pandemia, horarios laborales, lugares de trabajo, etcétera, ¿no es cierto? O si, por ejemplo, yo empleador necesito a mi vendedor estrella de esta sede para que levante las ventas de la otra sede, yo puedo cambiarlo de sede. Entonces yo no necesito que estés aquí, sino necesito que te vayas a Lima Norte, por ejemplo. Estoy dentro de la misma ciudad y la causa justificada es que necesito que me ayude a levantar las ventas, porque es un trabajador que yo le he capacitado para ello, que le he pagado cursos para ello, que la rompe en ventas, entonces necesito que ayude a sus compañeros de trabajo en otro lugar, ¿no? Pero el poder de dirección tiene límites que van de la mano o que no pueden ir en contra de los derechos fundamentales del trabajador: vida, salud, seguridad, dignidad, privacidad, intimidad, dignidad, libertad, etc. Y hablando de privacidad e intimidad, el empleador, por ejemplo, no puede entrar a revisar los correos electrónicos de un trabajador. No puede. No, pero es el correo electrónico que le brinda la empresa, está bien. Pero
como está ahorita la jurisprudencia, como se han dado los casos en la práctica, no podría. Y esto viene establecido desde el año 2003, 2007, por ahí, al inicio de la década de los 2000. En esta famosa sentencia del Tribunal Constitucional en el que analiza el caso Serpós. Si ustedes pueden, lo revisan en San Google, ponen caso Serpós, Tribunal Constitucional, despido. ¿Qué es lo que pasó? Un trabajador de Serpós fue despedido porque aparentemente había mandado correos electrónicos con contenido pornográfico a sus compañeros, ¿no? Entonces el empleador lo despide, Serpós lo despide porque dice que estaba dando un uso indebido a las herramientas de trabajo, yendo en contra de la moral y las buenas costumbres, además. Y la pregunta que se hace el Tribunal Constitucional es, ¿y tú cómo te enteraste? ¿No? No, es que yo ingresé a ver los correos electrónicos. ¿Y cómo ingresaste? ¿A quién le pediste permiso? No, es que es mi correo electrónico, es mi dominio, es el @Serpós. No, esto tiene la misma protección, dijo el Tribunal Constitucional, de la correspondencia física, ¿no? De una carta en el que si tú la abres, estás infringiendo el derecho a la intimidad, a la privacidad y el secreto a las comunicaciones. Entonces no es posible ingresar a ver lo que ha sucedido en un correo electrónico del cual no fuiste parte, ¿no? Entonces, declararon inconstitucional el despido y ordenaron la reposición del trabajador. Años después, eso fue más o menos en el 2007, 2010, por ahí. Años después, en el año 2015, aproximadamente, se da un nuevo caso. 2 trabajadores comenzaron a escribirse a través del chat interno de la empresa. Hoy en día sería pues a través del Teams, del Zoom, etc. Comenzaron a escribirse mensajes de carácter obsceno entre 2 trabajadores. Eran amantes. Y comenzaron a darse una serie de mensajes así súper subidos de tono entre ellos, pero así con un contexto pasional. Y el empleador los intercepta y dice, oye, ¿qué está pasando acá? ¿No? Esto, por más que sean trabajadores de la empresa, no pueden utilizar las herramientas de la empresa para estas cosas. Y despide a los trabajadores. Impugnan el despido y nuevamente el Tribunal Constitucional emite una sentencia a favor del trabajador señalando de que no podía ingresarse a ver la conversación privada e íntima que estaban teniendo los trabajadores, por muy dueños del programa que sea la empresa. ¿Qué hacer ante esta situación? Lo que nosotros recomendamos es que dentro del contrato de trabajo se establezca como cláusula que el trabajador tiene conocimiento, que el empleador es dueño del correo electrónico, etcétera, y que únicamente será utilizado para fines de trabajo, y que el empleador tiene y que le autoriza al empleador a ingresar, a verificar justamente el contenido de este correo electrónico que es de trabajo, y el trabajo es del empleador, ¿no es cierto? Entonces, es muy importante saber cuál es el límite. Ahora, la pregunta es, ¿el límite del poder de dirección únicamente, o el poder de dirección, mejor dicho, únicamente se puede ejercer, y específicamente el de sanción, dentro del centro de trabajo o puede ir fuera del centro de trabajo? Y puede ejercerse el poder de sanción
actividades fuera del horario de trabajo o solamente dentro del horario de trabajo? ¿Qué dicen ustedes, queridos amigos? ¿Se puede o no se puede? Tuvimos un caso en el cual un grupo de trabajadores sale a divertirse, a una fiesta, a una discoteca específicamente. Habían estado libando licor el supervisor junto con sus subordinados, dentro de ellos una practicante de la empresa. Entonces, ya cuando habían estado haciendo estos previos, antes de ir a la discoteca, ya tomados ellos, embriagados, toman un taxi y se dirigen hacia la discoteca. 4 personas en el taxi. Entra el supervisor a la parte de atrás, al lado de él la practicante, al lado de la practicante una compañera de trabajo y en el asiento de adelante otra compañera de trabajo. Era de noche, pensemos 11 de la noche aproximadamente, y el supervisor comienza a tocar a la practicante e intenta meter su mano dentro del pantalón de su practicante. La practicante en un momento, con el codo, lo rechaza y él insiste y la practicante se queda helada. No sabía qué hacer, no sabía cómo actuar, cómo reaccionar. Estaba con su supervisor y de pronto no dice nada, se queda callada y el supervisor mete la mano dentro del pantalón y luego quiere meter la mano delante del pantalón. En ese momento ella simplemente pone sus codos y no se deja. Bajan del taxi y ella le cuenta a su compañera de trabajo entre lágrimas esta situación que había sucedido. La compañera de trabajo le dice: esto tenemos que decirle a nuestro jefe en la oficina para que hable con este supervisor qué es lo que ha sucedido, qué le está pasando, cómo ha realizado este acto tan, podríamos decir, tan reprochable. Entonces, denuncian dentro del centro de trabajo ya el día lunes esta situación y se activa el protocolo de hostigamiento sexual, ¿no? Se abre el comité, ingresan a verificar toda la situación, llaman a los testigos y se llega a la conclusión que en efecto este supervisor había realizado estos tocamientos a su practicante y la empresa toma la decisión de despedirlo. Despiden al supervisor y el supervisor demanda el despido señalando que era un despido fraudulento, que le habían inventado pruebas, que no había sido así, etc. Demanda el despido. El trabajador decía: y así hubiera sido cierto, decía él, esta situación se dio fuera del centro de trabajo, dentro del ámbito personal nuestro, en un horario que no era el de trabajo, era una situación extralaboral. Por lo tanto, no podría el empleador utilizar su ius variandi, su poder de sanción, para esta situación determinada, porque yo no he cometido ninguna falta del trabajo, no he incurrido en ninguna falta grave dentro del horario de trabajo y en el centro de trabajo. El Poder Judicial determinó que, a pesar de que la situación no se había dado en el centro de trabajo, él había utilizado el poder de jerarquía que existe entre
un empleador y un practicante subordinado a él, y por lo tanto había incurrido en esta falta grave, configurándose un hostigamiento sexual que podía ser sancionado con el despido. Declaró infundada la demanda, ¿no? El poder de dirección entonces va incluso más allá del centro de trabajo y el contrato de trabajo, y el horario de trabajo. Otro caso, estaba el sindicato de una empresa muy famosa, conocida, negociando el convenio colectivo. Y dentro del convenio colectivo ya estaban en estas conversaciones de trato directo. Y el secretario general del sindicato y uno de sus directivos, dentro de la directiva del sindicato, hacen una publicación en Facebook insultando a los gerentes de la empresa con la que estaban negociando. Dijeron, referido a un gerente que tenía un cargo directivo, este es un RCSM. RCSM. Un REC. Todos sabemos lo que significa. Y el otro le contestaba diciendo, claro que sí, este es un HDP. Un HDP. La empresa advierte estos comentarios e inicia un procedimiento de despido por injuria grave contra los directivos de la empresa y despiden a los trabajadores en plena negociación colectiva. Lo despiden. Los trabajadores demandan reposición en el empleo por despido nulo, señalando de que por su actividad sindical ellos habían sido discriminados y despedidos en plena negociación colectiva. Argumentos fuertes, ¿no? De grueso calibre. Pero ingresamos a analizar, o se ingresó a analizar, cuál había sido la causa del despido, y había sido justamente estas publicaciones. Cuando la sala laboral, en primera instancia perdió el trabajador, y en segunda instancia, cuando él apela, la sala laboral le pregunta al trabajador, ¿qué significa, señor, estas iniciales con esas letras, este acróstico que usted ha puesto, RCSM? Y el trabajador dijo, bueno, lo que significa es un rico caramelo sabor a menta. ¿Y qué significa HDP? Hijo de la paz. Ah, hijo de la paz. La sentencia específicamente señaló de que el trabajador estaba tratando de burlarse de la inteligencia de los magistrados a través de estas declaraciones. Está faltando a la inteligencia de los magistrados, señalando de que estas palabras, estas letras, que todo el mundo de manera coloquial sabe qué significan, que no es rico caramelo sabor a menta, habían sido utilizadas para agraviar, injuriar a los dirigentes de la empresa. Por lo tanto, había habido una causa justificada para poder despedir a los trabajadores, a este trabajador, ¿cierto? Entonces, el límite del poder de dirección únicamente alcanza al centro de trabajo, al horario de trabajo. No. Existen situaciones en las que también alcanza más allá del centro y del horario de trabajo. Y ahora sí, en esta casi última parte, lo que tanto me habían estado preguntando, la diferencia entre el contrato de trabajo de la prestación personal en el contrato de trabajo con el contrato civil, que es el contrato de locación de servicios. Primero, todos sabemos qué es el contrato de locación de servicios. Por la locación de servicios, el locador se obliga, sin estar subordinado al comitente, a prestarle sus servicios por cierto tiempo o para un trabajo determinado a cambio de una
retribución, ¿cierto? O sea, va a haber dinero de por medio, va a haber trabajo de por medio, ¿no? Una actividad, un servicio, pero no vemos por ningún lado que el, el locador le deba obediencia al comitente, al que lo contrata, por ningún lado. Puede ser materia del contrato toda clase de servicios materiales e intelectuales, ¿cierto? Esto está regulado en el Código Civil, artículo 1764 al 1769. Entonces, ¿existe un carácter personal del servicio? El locador debe prestar personalmente el servicio, ¿no? Esa es la idea. Puede valerse bajo su propia dirección y responsabilidad de auxiliares y sustitutos, sí. Si la colaboración de otros está permitida en el contrato, claro. Yo también puedo contratar a un locador y digo, no, yo quiero que tú me prestes el servicio como locador, ¿no? Eso también es posible, pero si no, puedo enviar a mis asistentes, a mis auxiliares, a un sustituto. No es incompatible con la naturaleza de la prestación esto, depende de lo que pacten las partes. O sea, va a depender mucho de cómo contrato, cómo celebro ese contrato de locación. La retribución del locador, sí, pues, es de acuerdo a lo que justamente se ha pactado. Si no se pacta, las tarifas, a los usos, y es fijada en relación a la calidad, entidad, demás circunstancias por los servicios prestados. Yo te voy a pagar, no importa cuántas horas hayas utilizado para vender estos libros, tú me los vendes y yo te pago, simplemente. No importa cuánto te hayas demorado en actualizar mis libros contables, tú me los actualizas y yo te pago, ¿no? Un locador, un contador, supongamos. O no me importa cuántas horas hayas utilizado en este informe legal, tú me lo mandas y yo te pago tus honorarios, ¿no? Es un locador de servicios, porque yo no te digo a qué horas vas a redactar el informe, cuándo lo vas a hacer, si lo haces de noche, madrugada, domingo, sábado, etcétera, es tu problema. Tú simplemente me entregas el informe, no hay ningún problema con la forma en cómo me vas a prestar el servicio, ¿no? A diferencia de lo que sí pasaba en un contrato de trabajo. ¿Recuerdan que estábamos conversando? Que yo sí le digo cómo quiero que me preste el servicio, ¿no? El plazo máximo es de 6 años si se trata de servicios profesionales y de 3 años en el caso de otra clase de servicios. Si se pacta un plazo mayor, el límite máximo indicado solo lo puede invocar el locador, ¿no? Entonces acá tenemos un cuadrito comparativo y estamos casi llegando al final. El cuadro comparativo entre un contrato de trabajo y un contrato de locación. Los sujetos en el contrato de trabajo es el empleador y el trabajador. El empleador puede ser natural o jurídico. El trabajador es persona natural necesariamente. En la locación, en cambio, existe el comitente, que puede ser una persona natural o jurídica la que me contrate, pero el locador puede ser natural o jurídico. Yo puedo contratar a una empresa como locación, como locadora. Una empresa puede ser la locadora también. O sea, no necesariamente tiene que ser una persona natural. Yo brindo un servicio de locación como persona jurídica y es completamente válido. El carácter del servicio. Trabajador subordinado presta los servicios de forma personal. En cambio, el locador puede prestar servicio de forma personal o con intervención y ayuda de otros. Y esto sí, la subordinación. En el contrato de trabajo se fija jornada, horario, descanso, funciones, se fiscaliza, se sanciona. En un contrato de locación no se fija horario, no se fija jornada, se presta los servicios específicos que se han pactado por las partes. Yo no tengo por qué llamarle la atención a mi locador
si incurre en una falta, si no está llegando temprano. Yo no tengo que decirle o pedirle cuentas de un horario de entrada, de salida, etcétera. No, porque no existe la subordinación en el contrato de locación de servicios. ¿Qué pasa si hay un ápice de subordinación? Entonces estaríamos hablando de un contrato de locación fraudulento que trata de enmascarar un contrato de trabajo. Entonces, este contrato fraudulento será desnaturalizado y pues se entenderá que existe un contrato de trabajo y se tendrá que pagar todo lo que no se pagó como locación de servicios. Se tendrá que pagar como contrato de trabajo. Gratificaciones, vacaciones, ETS, etc. El pago. Percibe remuneración de forma permanente y beneficios sociales, sí. En cambio, en la locación solo se percibe pago de honorarios por el servicio específico prestado. Aquí no me pagan vacaciones, no me pagan horas extras, no me pagan trabajos en feriados, no me pagan vacaciones, gratificaciones, CTS, nada de ello. Utilidades, peor. Entonces, esta es la gran diferencia, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando en la realidad sucede otra cosa? Yo tengo firmado un contrato de locación muy bonito, enmarcado, lo tengo ahí en mi oficina, pero me piden explicaciones, me piden horario de entrada y salida, tengo una oficina dentro de la fábrica, dentro de la empresa de quien me contrata como locador, rindo detallado cada actividad que hago. Entonces, aquí no estamos hablando pues de un contrato de locación, sino de un contrato de trabajo. ¿Qué pasa cuando existe esta diferencia entre los documentos y el contrato de trabajo? Entonces aquí se produce una desnaturalización del contrato civil por aplicación de un principio del derecho del trabajo, que es el principio de primacía de la realidad. ¿Qué dice este principio? Ante el conflicto entre lo formal, que es el contrato civil, y los hechos en la realidad, que es el contrato de trabajo, debe preferirse lo segundo, debe preferirse los hechos, lo que está sucediendo en la realidad. Si yo en la realidad tengo un contrato de trabajo que se está ejecutando bajo la apariencia de un contrato civil, entonces pues yo seré en realidad un trabajador y lo podré demandar a nivel judicial y el Poder Judicial dirá, sí, pues este es un trabajador y tiene que ser reconocido como tal y le tienes que pagar además todo lo que no le quisiste pagar o no le has pagado. Se prefiere a los hechos. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son los indicios de desnaturalización de un contrato de locación? Cambio de funciones. Me estás contratando para brindarte un servicio y después me dices, no, ahora va a ser me supervisa de manera interna. ¿Por qué tendría que supervisar mi trabajo? Ojo, no es que estoy revisando el informe que me has mandado, sino que estoy supervisando cómo estás realizando ese informe, ¿no? Si yo contrato a un locador independiente, tendrá que dar su opinión independiente, ¿no es cierto? O tendrá que hacer su trabajo de manera independiente, no tendría por qué estar brindándome o dándome cuenta de todo lo que hace, el paso a paso, ¿no? Cuando existen pagos fijos y periódicos, todos los meses le pago a través de un contrato o a través de un recibo por honorario la misma cantidad en el mismo periodo, ¿no? Entonces eso es un indicio, como acá hay algo que no me cuadra. ¿Por qué de manera mensual, de manera reiterada le vas pagando, ¿no? Ese cargo a veces está incluido dentro del organigrama, el manual de funciones, cuadro de asignación de personal, las labores
el cargo y labores idénticas a las que hacía bajo el contrato laboral, entrega de photocheck, materiales, le entregan pues este photocheck para que entre a la empresa, acá parece trabajador de la empresa, tiene derecho a vacaciones, cuando dice, oye, estoy saliendo de vacaciones por si acaso, manda un correo de ese tipo, entonces, ¿de qué estamos hablando? Un locador no tendría por qué dar cuenta de si va o no va a trabajar, ¿no? Si da servicios continuos, también es un indicio de desnaturalización. Y bueno, pues si hay un acta de infracción o un informe de actuaciones respectivas por SUNAFIL, también, ¿no? Entonces, las formas de expresión normalmente se exteriorizan en cumplimiento de horario y jornada de trabajo, existencia de documentos que demuestran cierta sujeción a directrices de la empresa, memorándum, imposición de sanciones disciplinarias, comunicaciones indicando el lugar y hora de trabajo, las nuevas funciones, etc. ¿No? La carga probatoria para ello, hay una presunción. Dice, acreditada la prestación de servicios, se presume la existencia de un vínculo laboral a plazo indeterminado, y acá lo que me hicieron una pregunta al inicio, salvo prueba en contrario, el juris tantum, ¿no? Salvo prueba en contrario. O sea, basta que exista la prestación personal de servicios, que obviamente es remunerada, o sea, yo tengo acá, pues, se ve que yo todos los meses presto un servicio, me están pagando por eso, se presume que hay subordinación, a menos de que el empleador demuestre que no existe la subordinación. De lo contrario, se presumirá. Entonces acá tenemos un casito práctico, muy sencillo. El caso 1. Se encarga una persona a hacer una mesa con 2 sillas. ¿No? El caso 2. En una mueblería, una persona de lunes a sábado, de 9 a 1, se encarga de fabricar sillas. ¿Cuál de los dos representará un contrato de trabajo? Muy sencillo. El primero, eso no es un contrato de trabajo. Yo le estoy encargando hacer una mesa con 2 sillas, pero no le estoy diciendo en qué horario, si trabaja de madrugada, de noche, de día. Yo simplemente quiero mi mesa y mis 2 sillas, ¿no? En cambio, en el segundo caso, dice que de lunes a sábado, de 9 a 1, se encarga de fabricar sillas. Entonces, el segundo caso es un contrato de trabajo y el primero será un contrato de locación. Esto es lo que había preparado para compartir con ustedes. Tenemos todavía unos minutos para revisar las preguntas que ustedes tienen o tengan con relación a los temas expuestos en la ponencia, ¿no? Vamos a leer los comentarios o las preguntas que tengo. Sí, doctor, disculpe, ¿Sí? tenemos a un participante, el doctor Johnny, que está levantando su manito para... Ok, Muy bien, perfecto. estimados participantes, pueden en estos momentos levantar su manito, así como el doctor Johnny, en reacciones para que realicen su pregunta, pero eso sí, no casos particulares, son referentes a la sesión y es una pregunta por participante, ¿correcto? Hasta ahí creo que todos me han escuchado. Sé precisos a la pregunta y referente al tema. Adelante, doctor John. Gracias, doctor Reader, gracias al doctor ponente por esto. Mi pregunta, bueno, una especie de pregunta, ¿no? Y una especie de comentario, ¿no? Es cierto, doctor, que el contrato... Doctor Johnny, creo que su internet está inestable. Damos unos segundos.
sí. El problema de su internet, doctor Johnny. En tanto, mientras De va locación de solucionando, servicios en cuanto a que, claro, ¿no? Por subordinación, no existe fiscalización superior, es decir, no está subordinado. creo que sí, un segundo. En este momento estoy silenciando. Estimados participantes, recuerden que tienen que tener activo su cámara para darle pase al audio. Sin ello no se podría dar, ¿sí? En estos momentos doy pase a Alex Portilla. Alex Portilla, buenas noches. Gracias por participar en esta sesión. Buenas noches, doctor José Martín Morales. ¿Me puede escuchar? Sí, fuerte y claro. Bien. Ok, muchas gracias. Bueno, de antemano agradecerlo por la exposición. Es la siguiente pregunta. En los casos de, por ejemplo, contratos de actividad permanente, en el que el trabajador firma un contrato de trabajo que supuestamente es temporal, pero en sí es una de actividad permanente. En estos casos, se puede el trabajador llegar a solicitar judicialmente de que este contrato de trabajo se desnaturalice por el hecho de que en sí se trata de una actividad permanente y no temporal. Ok, no está prohibido el suscribir contratos temporales para actividades permanentes. Eso el Tribunal Constitucional lo ha señalado muchas veces. O sea, por más que sea permanente la actividad, si existe una justificación para la contratación temporal, entonces podría hacerse. Lo que está prohibido es contratar a plazo fijo sin justificación. O sea, no hay una causa objetiva para contratar. Entonces, cuando no hay una causa objetiva, simplemente dicen yo lo necesito por incremento de actividades y no ponen cuál es el incremento de la actividad, cuándo se dio el incremento de la actividad, por qué se da el incremento de la actividad. Entonces, ahí se desnaturaliza. Existen causas específicas en la ley para la desnaturalización. Dentro de ellas existe justamente la existencia o la inexistencia de la causa objetiva. Entonces, cuando no hay causa objetiva, ahí se desnaturaliza, independientemente de si sea permanente o no permanente la actividad. Lo que sucede normalmente es que esa actividad, las empresas contratan a personal a plazo fijo para actividades permanentes, ¿no? Siempre, sin ninguna causa, sin ninguna razón. Entonces es posible que de repente en el caso que me plantea, sí habría una desnaturalización, ¿no? Excelente, doctor. Damos pase al doctor Fernando. Doctor Fernando, adelante. ¿Puede activar su audio? Está en la mano izquierda. Listo. Es una pregunta, por favor. Adelante. Sí, doctor, buenas noches. Disculpe, para hacerle una pregunta. En el caso de los trabajadores bajo el régimen 728, trabajadores de entidades municipales, de municipalidades, ¿qué pasa cuando se le contrata inicialmente en un periodo por este contrato 728 y posteriormente con un contrato CAS? ¿Se puede invocar una demanda de reposición vía despido por motivo de un despido incausado o por una invalidez de contrato? Si fuese así, por esta invocación que no corresponda, ¿el juez podría de repente desestimar la demanda? Gracias, muy amable. Bueno, en el tema de si usted ya tenía un contrato bajo el régimen 728 y luego lo pasan a un CAS, le entendí, y luego ya no le renuevan el CAS, ¿es así? Sí, doctor, efectivamente es así. O sea, primero se hace un contrato 728 por 7 meses y luego un contrato CAS por otro tanto, ¿no? 8 o 9 meses con unas adendas. Se despide con la causal de que tenía contrato CAS, que es un contrato a tiempo determinado, y esa es la causal de despido. Ok. Yo vería en realidad que es un despido completamente ilegal,
no lo pueden pasar de un régimen 728 luego a un régimen CAS, y simplemente diciendo, no, ya, simplemente se culminó el plazo del contrato CAS, por lo tanto ya no te renuevo o ya no te doy otro CAS. Yo lo vería más que como encausado, como un fraudulento. Pero sí, de todas maneras, ese despido es ilegal, por lo tanto sí merecería una reposición en el empleo, ¿no? Excelente, doctor. Damos pase. Álvaro, buenas noches. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Adelante. Buenas noches, River. Doctor José, brillante exposición, buenas noches, saludos desde la ciudad de Tumbes. Doctor, una consulta. Si yo contrato a plazo fijo a un trabajador por inicio de actividad, por ejemplo, 3 años, no me acuerdo cuál es el plazo máximo de ese contrato, imaginemos que sea 3 años. Luego, ya se cumplieron los 3 años, pero quiero seguir con ese trabajador y le hago otro contrato a plazo fijo por necesidades del mercado. ¿Yo puedo demandar la desneutralización de contrato de trabajo en ese sentido? Sí, claro. No se puede contratar utilizando las diversas modalidades, si es que incluso se supera pues el plazo máximo de 5 años, ¿no? Yo no puedo decir, ya, lo tengo primero como incremento de actividades, que el plazo máximo es 3, y luego lo contrato con servicio específico, que es 5 años, entonces ya lo tengo 8 años trabajando. No puede superar el plazo máximo de ley, ¿no? Entonces, así, eso sería una desnaturalización completa del contrato a plazo fijo, y por lo tanto, pues un despido incausado, ¿no? Excelente, doctor. Estimados participantes, tenemos a Fernando, a Gerson y a Marcelo. No ha activado su cámara. No puedo dar pase al audio, ¿sí? Tenemos a Gerson. Gerson, adelante, ¿puedes activar tu audio? Es una pregunta, ¿sí? ¿Puedes activarlo? Adelante. Sí, buenas noches. ¿Sí se me puede escuchar? Sí. Sí. Ya. Primero que nada, felicitarlo por la excelente exposición y segundo, quería consultar específicamente usted comentó respecto a la carga de prueba. En un supuesto caso que un trabajador demande a la empresa por reconocimiento de vínculo laboral, la carga de prueba inicialmente recae sobre el trabajador o del empleador. Gracias. Desnaturalización de vínculo laboral, dice, ¿no? La carga de la prueba, en primer lugar, es de quien afirma los hechos, ¿no? Si yo afirmo algo, yo tengo que acreditar. Entonces, si estoy señalando de que hay una desnaturalización de un vínculo, o en este caso entiendo de un contrato de trabajo, yo tendré pues que aportar el contrato de trabajo que está desnaturalizado y demostrar por qué está desnaturalizado. Lo más fácil de demostrar es que no existe la causa objetiva, porque en el 90% de los casos, las empresas no colocan la justificación de la contratación temporal. Simplemente dicen, lo contrato por incremento de actividades, lo contrato por servicio específico, lo contrato por necesidad de mercado, etcétera, pero no cuál es la necesidad de mercado, cuál es el incremento de actividades, cuál es el servicio específico, con quién he firmado yo, etcétera. Entonces, en la gran mayoría, yo diría el 90% de los casos de contratos a plazo fijo están desnaturalizados. Excelente, doctor. Y cerramos con las dos últimas preguntas. Estimado Johnny Méndez, tu audio tu internet lamentablemente no permitía que el audio sea fluido. Si tienes una pregunta, lo puedes escribir en el chat y le traslado al docente, ¿correcto? Si me logras escuchar, por favor, lo escribes y lo traslado al docente, por favor. Marcelo, buenas noches. Adelante. Estimado Marcelo, una pregunta, por favor. Nuevamente te doy pase.
Adelante. Otra vez apagaste. Es un clic nada más, ¿ya? A ver. Listo, está bien. Adelante, una pregunta. Doctor, muy buenas noches. Gracias por la respuesta a mi pregunta, doctor ponente. El periodo de prueba, ¿cómo funciona? ¿También funciona en contratos indeterminados y determinados o solamente en indeterminados? El periodo de prueba es para todos los contratos. Contrato a plazo fijo o contrato a plazo indeterminado. El periodo de prueba tiene 3 escalas, ¿no? Dependiendo de la calidad o condición del trabajador. Si es un trabajador común, el periodo de prueba es de 3 meses. Si es un trabajador que va a ocupar un cargo de confianza, el periodo de prueba es de 6 meses. Y si es un trabajador directivo, el periodo de prueba es de 1 año. Entonces, el periodo de prueba aplica para los 2 tipos de contratos. Excelente, doctor. Damos paso a Jean-Pierre. Estimado Jean-Pierre, adelante, por favor. ¿Cómo está, doctor? Buenas noches. Doctor, cuando comentaba acerca del contrato, mencionó sobre que hay algunas empresas que regulan incluso 30 minutos para que las personas puedan ir a los servicios, ¿verdad? Entendiendo que ello es una necesidad fisiológica de las personas. Ahora, en cuanto a nuestra legislación, está regulado que el refrigerio son 45 minutos y está excluida de la jornada laboral. Sin embargo, en este supuesto, ¿cómo pensaría usted que el legislador ha diferenciado esta cuestión de que el refrigerio no incluirla dentro de una necesidad fisiológica y que eso venga a ser parte de una jornada laboral? Porque si bien, por ejemplo, diferenciáramos todo, diferenciaríamos el tiempo en el que se va a los servicios, diferenciaríamos incluso el tiempo en el que uno tiene que pararse y caminar de un lado a otro, ¿verdad? Que necesariamente por la actividad que se está realizando y por ser propio de la función que uno realiza o del mismo, de la misma función vital, ¿no? Como es el ir al baño, el tener que comer, etcétera, se consideraría fuera del horario, fuera de la jornada laboral, ¿no? Entonces, ¿cómo pensaría usted que el legislador ha plasmado ese punto en el refrigerio y si lo considera que es correcto? Ok. Bueno, yo creo que el legislador ha pensado en una necesidad básica, ¿no? Que es justamente la alimentación, ¿no? Entonces, pero no solamente ese tiempo de refrigerio sirve para alimentarse, sino para realizar cualquier otra actividad de corte con el trabajador, ¿no? Entre el trabajo que viene realizando, porque es necesario despejarse. Yo creo que no ha ido a regular cada punto, ¿no? De la necesidad de la desconexión del trabajo, podríamos de llamarlo de esa manera, porque, bueno, el legislador en ese momento, yo creo, sinceramente, no pensaba que la realidad podía superar a la ficción, ¿no? Porque muchas veces el derecho viene a regular tarde situaciones jurídicas que comienzan a existir en la realidad. El derecho siempre tarda. El derecho primero mira y luego cuando está sucediendo algo, recién entra a regularlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, no hay nada sobre el tema de qué actividad específica forma parte de la jornada. Y yo ponía el ejemplo del ir al baño, ¿no? Que es una necesidad fisiológica. Pero, por ejemplo, hay trabajadores que tienen que cambiarse de uniforme o ponerse el uniforme, ¿no? Para realizar una determinada actividad. Y eso es muy cuestionado en la práctica judicial. Oye, ¿eso forma parte de la jornada o no forma parte de la jornada? El tiempo que yo utilizo para cambiarme ¿es tiempo de trabajo efectivo o no? Porque hay trabajadores que se demoran media hora en cambiarse y ya están como que diciendo ya estoy dentro del trabajo y como que se saltean, y hay otros que se demoran 3 minutos en cambiarse, ¿no? Entonces,
Eso no está regulado, por ejemplo, Jean-Pierre. Y está regulado de repente a través de la jurisprudencia que ha hecho la Corte Suprema, que el tiempo que se utiliza para cambiarse es parte de la jornada de trabajo. Eso es el criterio actual de la Corte Suprema. Puede haber criterios a favor, en contra, posiciones a favor, en contra, pero eso es lo que está sucediendo y no está regulado. Tan no está regulado en nuestra legislación y por eso es que es muy necesario que se junte pues este clamor de siempre del Consejo de Trabajo para que emitan el código de trabajo, que no tenemos código de trabajo. No está regulado, por ejemplo, el despido incausado, el despido fraudulento, no está en la normativa laboral. Se ha regulado a través de la jurisprudencia. El Tribunal Constitucional ha regulado cuándo estamos frente a un despido fraudulento, cuándo estamos ante un despido incausado, pero no hay una regulación en nuestra legislación. Muy interesante tu pregunta, Jean-Pierre. Muchas gracias. Excelente, doctor. Damos pase a Johnny Méndez. Estimado Johnny, esperamos que esta vez tu audio esté funcionando de manera correcta. Adelante, por favor. Gracias, doctor líder, no, sino que hubo un pequeño imprevisto. No sé, no escuché mucho la pregunta sobre ello, pero bueno, yo quería solamente acotar, doctor, de que en el contrato de locación de servicios, no, como dice el doctor, el doctor ponente, ¿no? Muchas veces es desnaturalizado, ¿no? Siempre sucede ello. Ahora, cuando hay un primer periodo de contrato de locación de servicios y luego se cambia de régimen a un contrato SCAS, entonces sucede que existe una desnaturalización del contrato de locación de servicios porque es un verdadero contrato de trabajo, sino que es simulado, como dice el doctor, y en cuanto al contrato CAS, también se demanda la invalidez del contrato CAS, puesto que no puede ser de que incluso estuvo desnaturalizado también el contrato CAS. Respecto, doctor, lo último nomás quería acotar, doctor, y si el doctor me podría mencionar eso. Todos los contratos que tienen término, por ejemplo, pero son continuados, los contratos intermitentes o sujetos a modalidad, mayormente le despiden al trabajador por vencimiento de contrato, pero ya no, porque la regla general, como dice el doctor que ponente, el colega, que se presume, una vez contratado, se presume un contrato laboral a plazo indeterminado. Entonces no puede el empleador despedir por vencimiento de contrato. Por eso que siempre las demandas son reposición por despido incausado. Eso es lo que, más o menos es lo que le he entendido al doctor, y para mí es correcto, doctor Rieder, y doctor que está al frente de la ponencia. Gracias, doctor Rieder, no puedo ser extensivo porque creo que participan más colegas. Gracias. Muchas gracias. Doctor José Martín, damos ya para culminar la ponencia, no sé, algunas palabras, doctor. Muchísimas gracias por la atención de todos. A pesar de la hora, veo un gran grupo conectado. Muchísimas gracias. Los felicito, que puedan seguir capacitándose, aprendiendo, y espero verlos en alguna oportunidad. Muchas gracias, un fuerte abrazo.